encantada de estar aquí. Bienvenidos, benvinguts. Yo soy Laura Torné, la responsable de marketing de iVox. Y yo soy Alex, la encargada de creadores de contenido en formato audio de iVox también. Vale, pues un poquito, no sé si conocéis nuestra plataforma. iVox llevamos desde 2010 en el mundo del podcast, cuando todavía no se conocía como ahora. Sobre todo lo que queríamos era que los oyentes pudieran disfrutar de contenidos en formato audio y que lo pudieran hacer donde quisieran. Por eso tenemos nuestras aplicaciones móviles y la web. Y posteriormente también, cuando nacimos, no era tan fácil hacer un podcast para los creadores. Por dónde alojarlo, tenías que tener ciertos conocimientos técnicos. Entonces, facilitamos esa subida de contenido y la distribución en todas las plataformas de podcast. Con el tiempo, el sector se ha ido afianzando y ha llegado la parte de la profesionalización y la monetización. Entonces, dentro de la plataforma impulsamos varias iniciativas para hacerlo posible. Desde, bueno, un poco lo que contará Alex, que no sé si quieres dar unas pinceladas antes. ¿No? Yo te dejo a ti. Ya está, venga, perfecto. Pues bueno, luego os lo contaremos todo en detalle. Y básicamente, ahora un poquito sé que me han dicho que sois estudiantes, algunos de publicidad, de comunicación, un poquito. Me gustaría saber, a ver si podéis levantar las manos los que tengáis un podcast en activo a día de hoy. ¿Hay alguien? Estudiantes no, pero bueno, de muchos años. ¿Y alguno que se lo esté planteando? ¿Tampoco? Vaya, entonces, bueno, os vamos a dar unos tips aquí para embarcaros en esta aventura, ¿vale? Por si algún día os pica el gusanillo, que podría ser. También, siendo de publicidad algunos de vosotros, quizás os puede interesar el formato como canal de contacto para las audiencias, ¿vale? Que también os lo contaremos después. Pero básicamente, cuando hay que embarcarse en esta aventura de crear un podcast, que puede ser también la aventura que puedes empezar, por ejemplo, siendo creador de contenido en una red social, hay que definir... Uy, ¿se nos ha ido? Vale. Hay que definir un poquito qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, pensar un poquito en el público objetivo que va a tener el podcast, cómo va a ser esa audiencia a la que vamos a intentar tocar, qué estamos cubriendo que no hagan el resto de contenidos que ya hay a día de hoy, para poder diferenciarnos un poquito. Y sobre todo, una cosa que nosotros nos hemos encontrado en estos 15 años, que hemos visto nacer muchos podcasts, crecer, poder profesionalizarse, también los hemos visto morir. Entonces, a veces una de las cuestiones que hacen que un show muera también es un poquito los objetivos que se habían marcado para ese contenido, ¿vale? Entonces, si os planteáis empezar con esta aventura, que no es fácil, ¿vale? Porque tenéis que tocar muchos palos, al menos poneros objetivos alcanzables de qué queréis conseguir. O sea, todo el mundo querría convertirse en la próxima Estirando el Chicle, o La Pija y la Kinky, o ¿no? Cualquiera de estos. O si quieres ser un artista, también pensarías, venga, va, Rosalía, ¿no? Quiero ser Rosalía. Bueno, pues quizás no puedes empezar por ahí de entrada y tienes que... Se le ha apagado, pero bueno, en cualquier caso, yo sí que os digo, mientras lo arregla, soñad muy alto para que podáis quedaros también a la mitad o también tener la oportunidad de llegar tan alto. Y ahora sí. Gracias no pasa por nada. la intervención. No, pero sí, o sea, sí que podéis marcaros un objetivo lejano, pero marcaros cosas más alcanzables que se puedan alcanzar en menos tiempo. ¿Vale? Entonces, esto voy a mencionar un poquito una charla que hicimos hace poco donde estaba Ángel Martín. Ángel Martín tiene un podcast que es Misterios Cotidianos, pero lo conoceréis por la televisión también. Él ya partía pues, de un punto muy distinto, ¿no? Porque ella es una persona conocida, pero decía, oye, si en tu primer episodio llegan 30, 50 personas, oye, aquí pues, podemos ser más o menos esos, ¿no? O sea, está bien para un primer episodio. Entonces, que no os vengáis abajo si en los primeros episodios todavía no alcanzáis la audiencia que esperabais conseguir. ¿Vale? Y luego también está bien plantearse si luego querrás monetizarlo, si querrás vivir de este podcast, ¿no? Porque, bueno, quizás planteas las cosas de otra manera, aunque luego puede ser que pienses que no y lo consigas al final, pero bueno, está bien saberlo. El tema de elegir la temática. Muchas veces surge la idea de, ay, voy a hacer un podcast porque, mira, esto que estamos hablando aquí, a la gente le haría mucha gracia, ¿no? Vamos a hacer un conversacional y tal. Bueno, es importante que penséis en algo que os apasione mucho y que os guste y que no os vaya a cansar con el tiempo, ¿vale? Porque hay que dedicarle pasión, como comentará luego Alex, para que esto surja, porque hay que ser muy, muy insistente y perseverar, ¿vale?
Entonces, nosotros lo que vemos que los podcasts que cuentan las cosas con pasión, que tratan de temas que les gusta mucho, de lo que son expertos, son mucho más fáciles de hacer crecer y de llevar adelante, ¿vale? El tema del formato, que también es un tema que es importante elegir, tenéis el conversacional, que es lo que al igual conocéis más, que es las tertulias, monólogos, entrevistas. Esto se ha popularizado mucho en los últimos tiempos. Es el que más oferta tiene a día de hoy también, por eso también hay que innovar más en el tipo de conversacional que hagas para que no sea igual que el resto. Luego tenemos el formato narrativo, que suele ser el de los true crimes, historia. Luego tenemos dailies informativos. Y luego hay las ficciones, que eso es muy bueno para las personas que quieren llevar a cabo guiones creativos y tal, que no sería posible llevar a nivel de presupuestos a la tele o al cine. Pues la ficción sonora es algo que da muchas oportunidades, ¿vale? Con menos coste, pero también es bastante elaborado, complicado de llevar a cabo, ¿vale? El tema de la duración también tenéis que pensar un poquito, ¿vale? Este formato, habéis elegido el conversacional, ¿cuánto va a durar? Yo os diría que tampoco os obsesionéis en, bueno, es que se dice que tiene que durar tanto. No, nosotros hemos visto en todos estos años que llevamos y además tenemos el observatorio iVoox donde analizamos con la audiencia qué es lo que le gusta. La gente escucha podcasts de más de 30 minutos hasta las 2 horas, es lo óptimo, lo que más les gusta. Entonces, tampoco hay que encorsetarse tanto en el tema de las duraciones o pensar que quieren podcasts cortos. No, nosotros lo que vemos es que largos. De hecho, tenemos podcasts que funcionan súper bien, de monográficos de 6 horas y la gente se los come, ¿vale? Entonces, bueno, depende de lo que vayas a hacer. Tenéis la ventaja que no es como la radio, que tenéis una parrilla cerrada, que no se puede estar más rato. Pues si estáis haciendo una súper buena entrevista con alguien, poder estar más ratito y que no te venga ahora otro programa detrás, pues te da mucha flexibilidad de hacer contenidos muy, muy especiales, ¿no? Estás ligeramente desconfigurada. Ahora, bueno, cosas del directo. Lo que os decía también es pensar en vuestro valor diferencial. El producto que estáis haciendo, ¿os gusta mucho el cine y vais a hacer un podcast de cine? Bueno, hay muchos podcasts de cine, lo vais a tener más complicado para haceros un hueco. No quiere decir que no podáis despuntar, ¿no? Pero siempre está bien intentar ver qué espacio está más libre, qué cosas no están haciendo los otros podcasts que el tuyo podría cubrir, ¿vale? Para poder encontrar un huequito, ¿no? También os diría que el resto de podcasts que se parezcan a vuestros contenidos no tienen que ser para vosotros una competencia, sino más bien una ayuda en la que os podéis soportar entre podcasts con crossovers o colaboraciones, porque los podcasts comparten audiencia. Y a alguien que le gusta mucho el true crime, yo misma, por ejemplo, que escucho varios podcasts, puedo escuchar un mismo caso contado desde 2 podcasters distintas porque me gusta el enfoque que da cada una al caso. Quizás no los escucho seguidos, o sí, dependiendo. Entonces, ahí es una oportunidad más que un problema de verlo como una competencia. Vale. Espera, me apago esto. Vale, ahora sí. Perfecto. Vale, el tema del título del podcast no es baladí, ¿vale? Porque es con lo que os van a conocer. Entonces, hoy en día que hay tanta oferta, también hay que tener en cuenta que intentar no usar el nombre que tenga otro podcast, no solo por la confusión que puede generar, sino porque ahora cada vez está todo más regulado y la gente ya está empezando a registrar sus marcas. Entonces podrías llegar al punto de que te pidieran cambiar el nombre del podcast. Entonces, mejor curarse en salud en ese sentido. Y aquí podéis ver algunos ejemplos. La intención es que sea algo un poco corto, que se pueda entender, que pueda estar relacionado con la categoría, ¿no? Por ejemplo, el podcast de V9, Fórmula 1 en español, nadie va a pensar que es de baloncesto, ¿no? O sea, es bastante obvio. Pero les funciona bien tanto para que la gente les encuentre como para reflejarlo de lo que el usuario va a encontrar cuando lo escuche, ¿no? Luego puede ser un poco más
creativo, por ejemplo, el Crónicas de la calle Morgue es un true crime, ¿vale? Pero bueno, ya está dejando entrever un poco de qué va a ir el tema. Noches de terror, que es de relatos también de terror. Bueno, pues un poquito así, ¿no? Entonces, dadle una vuelta y una pensada bien cuando hagáis el proceso creativo. Luego también hay que cuidar mucho la imagen, que a veces eso no le damos mucha importancia, pero sí que la tiene, porque entra por los ojos también. Cuando un usuario está navegando por una aplicación de escucha y encuentra vuestro contenido, se fijará en el título, se fijará en cómo es la portada, y eso es, bueno, pues la carta de presentación. Nosotros os recomendamos que siempre tenga el nombre del podcast en ella para que se identifique. Huiríamos sobre todo también de, si no sois una persona conocida y relevante, de poner caras y tal, porque a veces llena mucho la portada y no queda del todo bien. Y que eso, que vayáis, que minimalismo, vaya, porque pensad que luego estas fotos se ven muy pequeñitas en las plataformas, ¿vale? Entonces yo os diría que si os ponéis en ese proceso creativo, hagáis una prueba, lo subáis y veáis cómo se va a ver en chiquitito en Spotify, en iVoox, ¿vale? Y luego os recomendamos también que hagáis las portadas de los episodios, ¿vale? No es obligatorio en las plataformas, pero sí que van acompañando las celdas de audio, ¿vale? Entonces siempre es un hook, ¿no? para el usuario, de ver que está personalizada con ese episodio y le va a llamar más la atención que no si son todo el rato la portada del podcast, ¿vale? Entonces no destacan los episodios entre sí, ¿vale? Entonces, bueno, ese tema lo tendríais que cuidar mucho. Dentro de lo que es la estructura del podcast, que bueno, hemos hablado del formato, de cuánto va a durar, sí que os recomendamos, para el tema de fidelizar a la audiencia, es que en la introducción del episodio siempre intentéis tocar o lanzar el tema del que vais a tratar, un poco de gancho, ¿vale? Igual que seguramente veis en los vídeos en TikTok o Reels, ¿no? Que en esos pocos segundos ya te tienen que decir algo para que no sigas scrolleando, pues aquí es lo mismo. En el episodio también, si llega alguien que no sabe de qué va vuestro podcast, pues está bien que en los pocos segundos de inicio ya esté enterándose un poquito de qué va a encontrar ahí. Y luego ya puedes tirar el jingle, la sintonía del programa y la intro y lo que quieras, ¿vale? Que aquí sí que os recomendamos evitar música con derechos de autor. Ahora tenéis un montón de plataformas de música gratuita, podéis comprar de un artista, o incluso tenéis herramientas de inteligencia artificial ahora para crear música. De hecho, en nuestro podcast para podcasters, que se llama Podcasters, en iVoox y en todas las plataformas, justamente acabamos de lanzar un episodio explicando herramientas de este tipo que son muy útiles, ¿vale? Y luego también no te olvides de pues, la salida de los audios, intentar mencionar redes sociales, invitar a la interacción, a que se suscriban, porque es verdad que el usuario que ya os escucha habitualmente, luego esa parte se la pasa, ya se cierra y se va al siguiente, pero para los que nos conozcan, pues se van a quedar ahí y es un poco una manera de engancharlos, ¿vale? El tema de la frecuencia de publicación, eso es bastante importante. Luego hablaremos de la planificación, ¿vale? Pero si veis aquí en el gráfico las estadísticas, cuando un usuario publica un podcast, la subida que pega de escuchas baja y al siguiente pico es el siguiente, ¿vale? Es muy importante que elijáis cuál va a ser la frecuencia de publicación y seáis constantes y coherentes con lo que habéis dicho. Si va a ser una vez a la semana, que sea siempre una vez a la semana, ¿vale? Porque si no, los usuarios se descolocan, ya no saben cuándo esperar. Además, el oyente de podcast es súper fiel a esto. Él espera su episodio el día que le has dicho y ahí estará. Que no pasa nada si algún día tienes un imprevisto, pero hay que ser constante, ¿vale? También podéis plantearos, si al principio no sabéis si vais a poder asumir esa publicación, pues reducir, o sea, hacer pues, cada 15 días y ya lo aumentaréis cuando os veáis preparados, o hacéis nevera, que luego lo hablaremos. Videopodcast. Yo entiendo que aquí, cuando pensáis en podcast, ¿quién piensa en videopodcast? ¿Pensáis en vídeo o en audio? Vídeo, vale. Eso tiene mucha influencia en los últimos tiempos y más supongo para las generaciones más jóvenes, pero gente más mayor que ya lleva años con el podcast, pues suele escuchar muchísimo, ¿no? Entonces, ahora que ya hay esta corriente y de hecho en el sector hay mucho debate, ¿no? De lo que es un podcast o no un podcast vídeo, tenéis la oportunidad,
Pero también hay que ser coherentes de si vais a poder asumirlo o no. Hoy en día puedes coger el móvil, te puedes grabar, es fácil, pero ya no te sirve estar en pijama en tu escritorio de tu habitación, ¿vale? Entonces ya voy a poner el setup, me voy a tal, incluso hay sitios donde puedes ir a alquilar y grabar allí. Y bueno, luego habrá que editar un contenido más. Y evidentemente os puede ayudar para redes sociales para hacer promoción, pero es más trabajo. Entonces, bueno, simplemente os digo que tampoco nos obsesionemos. Si en el principio os va mal, no estáis obligados a hacer vídeo de entrada. Lo podéis incorporar más tarde. El tema de la grabación y la edición. Hoy en día es más fácil, ¿vale? Que hace unos años cualquiera puede grabar más o menos bien con un móvil, con un micro que le puedes poner, o puedes comprarte uno bastante bien de precio. Pero sí que os diría que hoy en día la gente ya quiere un poco de calidad, ¿vale? Entonces hay que cuidar el sonido, al menos que el micro no pete, que no esté refrito, o sea, un poco de cuidadín. Y luego el tema de la edición, tampoco hace falta aquí hacer virguerías, sino dependiendo del contenido que vais a hacer, pero sí que si es un podcast narrativo que es solo la misma voz todo el rato, pues al igual podéis tirar de recursos de música, de efectos de sonido, para romper un poquito o ir adecuando, ¿no?, al momento. Eliminar un poco silencios que se hayan colado en la grabación o sonidos raros o si os habéis equivocado. O sea, que como mejor salga la grabación, menos edición nos tocará hacer, eso también es verdad. Pero bueno, esto hace poco estábamos en una charla que decíamos, bueno, hay que disfrutar del camino, pero puede ser que haya cosas que tengáis que hacer dentro de todo el proceso que es crear un podcast que tampoco lo disfrutéis máximamente. Hay gente que no le gusta editar y, bueno, pues mira, es una parte que hay que hacer, pero hay que hacerla bien. La estructura de los episodios, antes es lo que os decía, dependiendo del tipo de contenido que tenéis, necesitaréis guión, no necesitaréis guión, con una escaleta ya os apañaréis, pero sí que es importante que planifiquéis, ¿vale? Y lo preparéis. Y aquí, ligado al calendario que os decía, es importante que no os ocurra esto hay un término que se llama podfading, que es cuando tú empiezas, de repente dejas de publicar. Y es porque te has quemado. O sea, había un momento, no has tenido un imprevisto, no tenías episodio, te estás frustrando porque no estás consiguiendo lo que querías, que esto pasa también creando contenidos en redes sociales, ¿eh? Estás ahí pico pala y dices, oye, esto me lo han visto 100 personas, ya está, paso, ¿no? Entonces, bueno, ayuda mucho a ir preparando contenido evergreen o que tengas por si tienes un imprevisto o que hayas preparado con antelación para que puedas programar y no tener esa presión del calendario de, ostras, me llega el viernes, tengo que publicar episodio y no tengo nada, ¿qué hago? Yo os diría que, y además cuando se empieza desde cero es más fácil porque entonces ya puedes marcar, mira, voy a empezar dentro de un mes, me voy a preparar 4 episodios, los voy a ir publicando una vez a la semana y así tengo suficiente tiempo para ir pensando con tranquilidad y preparando los episodios. Os parecerá al igual que son cosas muy obvias, pero no son tanto. O sea, cómo tituláis los episodios. Eso es muy importante, ¿vale? Porque hay que le gusta poner el nombre del podcast, el episodio, tal, y las celdas de audio de cualquier aplicación tienen 2 líneas. Se va a cortar. Entonces, tenéis que ir al grano en los primeros caracteres. Todo lo que tengáis ahí es muy importante. Y aparte, la mayoría de aplicaciones ya tienen el nombre del podcast debajo, en la misma celda. Entonces, estáis desperdiciando un espacio, ¿vale? Aquí sí que os recomendamos todo lo que son título de episodios, ahora lo veremos también en descripción. Es importante que uséis keywords, ¿vale? Esas palabras clave que os van a ayudar a que el algoritmo os tenga en cuenta que cuando alguien busque en el buscador os encuentre, ¿vale? Y eso es muy importante de tratar. Entonces, si vais a tratar algún tema en concreto que os interesa, tiene que estar en el título, ¿vale? Esto es como el SEO de toda la vida. Tener títulos atractivos. A veces, si os pasáis de abstractos, la gente no va a entender qué es lo que queríais decir, que a ver si es un podcast así más poético, pues está bien, o artístico, pero si queréis conseguir llegar a la gente, tiene que ser más específico. No nos pasemos tampoco con el uso de emojis, ¿vale? Yo creo que ahora ya sois más de stickers, ¿ya? ¿No? Pero ahí no se puede, entonces mejor no, emojis, ¿vale? Y básicamente esto también lo tenéis que tener en cuenta en la descripción de los episodios, ¿vale? Intentar tener el gancho, acabar de explicar lo que no habéis explicado en el título, porque es un otro punto del funnel donde el usuario al igual clica en el audio, va a ver la ficha
lee un poquito de qué va a ir el tema y se anima, ¿vale? Aquí hay algunos podcasts que si hablan de varias cosas, pues hacen como un poco de índice, ¿sabes?, de lo que te vas a encontrar, y eso también está interesante. Y, pues, evidentemente, todas las keywords que podáis usar, mejor. Nosotros tenemos una cosa en iVoox que lo que hacemos es que cuando subís un episodio, los primeros 5 minutos los transcribimos, ¿vale? Entonces, esto es una buena fuente también de tráfico, ¿vale? Porque eso se indexa en Google, sale en la web, y es una manera también de que si vosotros los primeros minutos del episodio ya estáis tratando todas esas cosas interesantes, eso va a quedar registrado en vuestra ficha de episodio, ¿vale? Y los tags. Nosotros también tenemos unas etiquetas que se pueden utilizar cada vez que o se queda el podcast, porque el podcast puede tener hasta 5, y luego cada episodio puede tener sus propios tags, que también son máximo 5, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis podcast de técnica Fórmula 1, pues tenía un episodio en concreto que pues, eligió Aston Martin, que es una escudería, porque en ese episodio tocaban eso y era una manera de que si luego alguien busca, te encuentre, ¿vale? Entonces, mejor ir a lo específico en este punto. Y la categorización. El podcast y los audios solo pueden tener una categoría, entonces hay que ver bien dónde tiene que estar vuestro podcast, ¿vale? Dependiendo de lo que hagáis. Hay categorías que lo tenéis muy claro. Si hacéis un podcast de psicología, pues bueno, inventéis psicología, pero nosotros tenemos al igual podcast que son misterio, true crime, entonces no saben si en noticias y sucesos o en misterio. Entonces yo os diría que también hagáis un poco de benchmark, mirad a ver cómo se están posicionando el resto de podcasts de los que vosotros veis como referentes y así encontrar vuestro espacio. Y muy importante, el tema de la distribución. Vosotros que quizás entendéis más la manera de distribuir los contenidos diciendo, vale, si quiero estar en YouTube, ¿qué tengo que hacer? Subir el vídeo a YouTube. Pero si quiero estar en TikTok, tengo que subir el vídeo en TikTok. Y lo mismo para Reels, o sea, tienes que... Pues en podcast, la virtud que tiene o lo bueno es que tú lo alojas en una de las plataformas que tú elijas, puede ser iVoox, Spotify, hay un montón, y luego tú eso lo puedes distribuir al resto de plataformas de podcast, ¿vale? Si tú subes un podcast a iVoox, puede estar en Spotify con un clic, y en Apple Podcast y donde sea. Con lo que os evita tener que ir mano a mano a subir el episodio en todas las plataformas, ¿vale? Y eso es muy cómodo para los creadores. Pero es verdad que sabemos que hay gente que no lo sabe, entonces sube a Spotify y no sabe que tiene un feed que luego puede llevar a otras plataformas, ¿vale? Entonces, si algún día creáis un podcast allí, aseguraros de que tenéis el feed activo y podéis llevarlo a otros sitios, porque hay mucha audiencia en Spotify, pero os estáis dejando audiencias ya consolidadas en otras plataformas que llevan mucho más tiempo, ¿vale? Lo que os decía, autopromoción. Es muy importante que cuando vosotros publiquéis vuestro primer episodio, oye, lo compartéis a amigos, familia, da igual, que os escuche vuestra madre, vuestra amiga, vuestra prima, porque es una manera de que haya interacción con vuestros episodios, ¿vale? Y eso se va a tener en cuenta también a la hora de que los algoritmos os tengan en cuenta. Entonces, pedir la interacción, que los usuarios comenten, que le den like, todo esto os ayudará a indexar mejor en cualquier plataforma, ¿vale? Entonces, es muy importante que les animéis. Tenéis aquí dentro de la descripción que podéis hacer también promoción de vuestras redes sociales si las creáis, etc. Interactuar con los oyentes es muy importante. En el caso de cualquier red social, tú publicas algo, la gente te puede comentar y tú puedes contestar. Eso fideliza muy bien también. Aquí tenemos ejemplos de creadores que pues, la gente le dedica un ratito a agradecerte pues, tu labor y no está además pues, decirles algo y comentar, interactuar. Tenéis la comunidad del podcast donde también podéis publicar cosas y la gente puede comentaros. Y muy importante, una vez empezáis con la publicación, hay que analizar los resultados, ¿vale? No es, venga, publico y ya está. Tenéis muchas estadísticas, aquí os pongo unas cuantas, pero en iVoox, por ejemplo, tenemos las escuchas, los me gusta, los comentarios. Hay también una información sobre la retención, que es cuánta gente se ha quedado hasta el final del episodio, ¿vale? Y esto es importante porque os puede dar información respecto a si hay algo que no está bien en vuestro episodio. Quizás os habéis pasado con una intro muy larga o al igual hay una sección que no está gustando y la gente está abandonando el podcast antes, ¿no? Pues eso os va a dar mucha información que tenéis que aplicar. También en el feedback de los oyentes. Los oyentes también nos dejarán comentarios, dirán, ¡ay, habla de este tema! O tal. Pues hacerles caso os irá bien porque es una cosa que os está pidiendo vuestra audiencia.
¿vale? Y luego la promoción. Con publicar y dejar que a ver si iVoox o Spotify me recomienda el podcast a la gente, ya está, no es suficiente. Tenéis que hacer vuestras cosas por vuestro lado. Pues publicarlo en redes, hay herramientas en las que podéis aplicar a nivel de editorial de las diversas plataformas para pedir que se os destaque. Si el contenido es bueno, pues oye, os tendrán en cuenta. Crear sinergias con otros creadores, que veáis que podéis tener puntos en común, ¿vale? Y también valorar invertir en promoción pagada. A ver, normalmente cuando alguien empieza un podcast sin pensar en monetizarlo, pues no quiere gastarse nada en ello, ¿no? Pero si ya estás pensando en que quieres dedicarte a esto y que sea tu profesión, pues oye, puedes dedicarle a algo de dinero a promocionarlo, ya sea pues, en anuncios en redes, o nosotros tenemos unos planes también de visibilidad para ayudar a ese primer impulso cuando empiezas. Y luego, después de todo esto, de haber podido ser recurrentes con la publicación, haber afianzado la audiencia, etcétera, quizás ya estáis preparados para la parte de monetizar, que es importante tener esa base. Bueno, yo antes de empezar sí que os voy a hacer una pregunta. O sea, en base a lo que vosotros estudiáis, la voluntad de comunicar la tenéis. Seguramente tenéis vuestras pasiones, vuestras ideas, pero no os ha nacido el quiero hacerme un podcast. Pero que levanten la mano alguien que se haya planteado hacerse un TikTok. No tener una cuenta para consumir, sino para hacer contenido. Es que era obvio, alguien tenía que levantar la mano y seguro que hay mucho tímido por aquí. Realmente esto no dista tanto, simplemente es el formato que consumís y es lo que tenéis presente. Es más, yo, por ejemplo, hago mis vídeos en TikTok, Laura también tiene una cuenta que hace contenido de motos, aunque tenemos nuestro trabajo normal, pues también hacemos nuestras cosas. Entonces, realmente, yo lo que os quiero animar es, tenéis la voluntad de comunicar, tenéis ideas en la cabeza, habéis visto muchos TikToks de Marina Rivers, quizás consumís streamings del Chocas incluso, hay muchas opciones, pero siempre os pueden hacer ay, me encantaría ver cosas de esto, me encantaría consumir algo de esto. Y lo único que os puedo animar a esto es, si pensáis, ¿cómo me gustaría ver esto? Hacedlo vosotros. Voy a hablar un poco de mi libro para que sea un poco inspiracional también, porque creo que en la etapa en la que estáis necesitáis también que todo sea inspiracional. Mi pasión, por ejemplo, yo soy historiadora del arte. He llegado aquí a trabajar en marketing, no sé muy bien cómo, pero yo soy historiadora del arte. Y decidí hacerme un canal que fuese para hablar de la historia de un videojuego y compararla con la historia real. Un montón de gente venía y me decía, he aprobado un examen gracias a ti, muchísimas gracias, porque recordé este personaje, recordé este videojuego y dije, qué guay. Y así es como yo he conseguido hacer campañas para monetizar también, en este caso de Arcane, la serie de animación de Netflix. He hecho campañas para esa serie y por eso os quiero animar a, si tenéis una idea, llevad adelante. El formato que más se os adapte vendrá después. Es decir, ¿qué formatos hay ahora muy económicos de producir? Pues sí, TikTok, que es muy rápido, os podéis grabar con el propio móvil y subirlo del tirón. Os compráis un micro de corbata, os lo engancháis aquí y vais para adelante. Y por otra parte, el podcast sin el vídeo también tiene sus beneficios porque es mucho más barato. No tenéis que preocuparos de memorizaros el guión, mirar a la cámara, podéis estar leyendo tranquilamente sin que nadie se dé cuenta. Bueno, si lo sabes disimular, también hay que decirlo, y hay que coger un poco de práctica para proyectar la voz. Pero al margen de eso, el formato viene después. Yo, como os vengo a hablar de mi libro, os digo, podéis animaros a pensar, oye, siempre he pensado en hacer este canal de YouTube, pero es que no tengo tiempo para editar un vídeo. Pues puedo darle un intento a producir un podcast de audio y ver si esta es la solución. Y después de todos los tips que ha dado Laura de cómo se puede sacar un podcast de forma exitosa, primero tengo mi idea, luego pienso en el título, en cómo lo voy a publicar, la frecuencia que quiero, no hay una frecuencia ideal, podéis publicar una vez al mes y está bien, podéis publicar una vez a la semana y está bien. TikTok publica todos los días, pero TikTok es muy esclavo, yo no os lo recomiendo, en verdad. Pero al margen de eso es eso, la voluntad de comunicar y encontrar el formato viene después. Yo de lo que os vengo a hablar es, ahora que habéis encontrado el formato,
y que queréis llevarlo más allá porque, wow, ya me ha escuchado gente, hay un montón de gente que me dice que le gusta, que me quiere apoyar en un modelo muy similar al Patreon para que, bueno, para que mi proyecto sea rentable, que me pueda dedicar a él, que pueda dedicarle todo este tiempo, porque la vida es muy cara y literalmente nos la cobran en tiempo y no hay más. Así que yo de esto os voy a hablar un poco de cuáles son las herramientas para monetizar que tenemos nosotros, que en este caso son las suscripciones para fans, que son los apoyos de la audiencia a vuestros proyectos, que generan unos ingresos estables y predecibles, la libertad editorial que tenéis todos vosotros, porque cuando alguien pone el dinero, creedme que la libertad editorial no existe, ya deja de ser vuestro producto para ser el de otra persona. La fidelidad de vuestra audiencia, de la gente que os sigue, la gente que ama lo que comunicáis, y vais a ir creciendo poco a poco, de forma muy predecible, no vais a tener ninguna sorpresa. Hoy tengo 60 apoyos, mañana puede que tenga 65, pero es muy raro que pases a tener 30. ¿Y por qué monetizar con iVoox? Bueno, frente a todas las plataformas de podcast, nosotros de esto sí que podemos sacar bastante pechito. Tenemos una audiencia muy comprometida, muy afianzada y que tiene muy en cuenta lo que es apoyar un podcast. Entonces no tienen ningún reparo en decir qué buen proyecto, quiero apoyarlo. Que esto no sucede en otras plataformas que no lo han tenido desde el inicio y no lo han trabajado. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? Una comunidad, una plataforma de oyentes, de gente que le gusta consumir contenido y que seguramente también les guste vuestro contenido, que es multiplataforma. Estos episodios también pueden llegar a Spotify, a Apple Podcasts y al resto de plataformas, es más fácil entenderlo así, y que os puedan apoyar desde allí. Oye, tengo un oyente que está en Spotify, pero puede apoyarme económicamente y seguir escuchando desde Spotify. Esto es una ventaja que no te ofrecen el resto de plataformas. No tenéis duplicados, es decir, van a salir todos vuestros episodios en una lista perfecta y no se va a generar un doble contenido entre las distintas plataformas. Las estadísticas, bueno, tenemos estadísticas muy completas que os van a ayudar a ver qué es lo que os funciona mejor. Me explico. Estáis probando qué episodios le interesa a la gente para apoyaros. Unos monográficos, unos conversacionales, de entrevistas, y vais a ver en base a la retención, la gente que entra desde el minuto 1 y todas estas cosas, si este es el camino a seguir, si esto es lo que realmente le interesa a la audiencia y por el camino por el que tenéis que tirar. Y luego el ecosistema. No solo están las suscripciones de fans, no solo están los apoyos, también está iVoox Plus, que es uno de nuestros programas de oyentes, muy oyentes de podcast que están en iVoox y que dicen quiero escucharme todo el contenido que hagan para fans un montón de creadores, también os beneficiaríais de eso. AdVoices, que es nuestro marketplace y el impulso para conseguir campañas de anunciantes para los podcasts, porque sí, es cierto, al Rubius le salen campañas, pero a ti también te pueden salir. Y el programa de afiliación, que ahora mismo lo estamos remodelando, así que no merece la pena mucho explicarlo hasta que lo volvamos a sacar. Y lo dicho, hay que planificar una estrategia. Esto redunda con lo anterior. Pensar qué recompensas vais a ofrecer. ¿Queréis ofrecer sorteos? ¿Queréis ofrecer episodios adicionales? Episodios para superfans, que hablaremos después de esto. Entradas para un show de forma anticipada. Lo que mejor se os ajuste. No hay una norma escrita, no es la piedra de la ley ni nada por el estilo. La frecuencia de publicación, si queréis publicar todos los domingos el contenido de pago, si es una vez al mes, no hay una medida única tampoco. ¿A qué precio lo vais a poner? Porque vuestro trabajo merece ser remunerado y sabéis lo que os ha llevado y lo que os merecéis que os paguen. Y la comunicación. La comunicación siempre va a ser clave. Y en el proyecto, bueno, tan clave como que sea un proyecto apasionado, que sea algo que os llene a vosotros, porque si os llena a vosotros, al resto del mundo le va a llegar. Pues cuando lo comuniquéis, también lo tenéis que comunicar con la misma pasión y ser muy pesados en comunicarlo. No decir, ay, qué mal me siento diciendo, apoyadme, recordad que esto sirve para esto. No, no sirve de nada. O sea, cuanto más pesados seáis, la gente más se conciencia. No se van a ir.
Y lo dicho, sobre las recompensas, ¿qué podéis ofrecer? Los episodios exclusivos, que es el modo recomendado que damos a todo el mundo porque es lo que mejor funciona, pero no significa que tenga que ser lo único. Los anticipos, que son los episodios exclusivos solo durante un tiempo anticipado, es decir, vuestro episodio va a estar disponible para todo el mundo, pero a lo mejor lo habéis puesto un mes antes para aquellos fans muy fans del podcast y es una forma de recompensarles por estar ahí. El cierre del histórico. Oye, vuestro trabajo ha llevado un montón de tiempo. Le habéis dedicado recursos por encima de vuestras posibilidades. Claro que os merecéis que si alguien ha llegado nuevo a vuestro podcast, pues no pueda disfrutar de 5 años de vuestro contenido, que os apoye por todo el contenido que habéis hecho antes. Y es súper lícito y además es una gran forma también de monetización. El podcast de suscripción, que en este caso sería un podcast con todo encerrado, esto funciona muy bien en modelos deportivos, como veremos después en los casos de éxito. Y el contenido extra que, como comenté, los sorteos, directos, guiones, que esto también lo ofrecen muchísimos youtubers en Patreon. Y ahí ponemos una curiosidad que 9 de cada 10 apoyos son a podcast con contenido exclusivo. Y ahora vamos con los casos de éxito, que esto, pues oye, si os descubro algún podcast que os pueda interesar para escuchar, también está muy bien, pero podéis aprender de ellos. Uno de los casos de éxito es Terrores Nocturnos, que en este caso para episodios exclusivos, quiero decir, Terrores Nocturnos o Elena en el País de los Horrores. Ellos hacen episodios extra, por ejemplo, Terrores Nocturnos se basa en experiencias paranormales de los oyentes. También hacen más cosas, pero en este caso animan a su comunidad a participar. Le dicen, oye, comparte tus experiencias y las vamos a comentar en un episodio. Así vuestra comunidad también es protagonista de vuestro podcast. Y esto a muchas audiencias les gusta. Por otra parte, en Elena en el País de los Horrores también hace episodios en la misma línea que los anteriores, pero que, bueno, tratan otros temas. Es otro tipo de episodio, es otro modelo y está bien. En cuanto a los adelantos, ponemos de ejemplo a Victoria Podcast, que básicamente anticipa el podcast durante 30 días antes de que todo el mundo pueda escucharlo y así genera una sensación de exclusividad. Este modelo hemos visto que solo funciona en podcasts que dan una ventana de exclusividad durante un largo tiempo, que cuando son 2 o 3 días la gente piensa, puedo esperar 2 o 3 días. Y esto ya se ha visto con otros podcasts. Seguramente algunos consumáis estirando el chicle y ¿podríais ir a consumirlo a Podimo el día 1? Sí, pero podéis esperar 3 días en YouTube. Por ejemplo, en el resto de plataformas. En cuanto al cierre de histórico, hemos puesto a Crónicas de la calle Morgue. Es un podcast de True Crime de una criminóloga nuestra que describe los casos con mucha pasión, centrándose en todo el análisis psicológico, el perfil psicológico tanto de los asesinos sobre todo, y también presentando a las víctimas de qué es lo que les pasó, qué ha sucedido. Y ella lo que hace es alternar episodios en abierto con episodios en cerrado y al cabo de 6 meses cierra todo el contenido porque le ha llevado un tiempo de producción y considera que merece la pena el esfuerzo que ha dedicado y que la gente la apoye. Y he de decir que es uno de nuestros casos estrella, le va genial y su modelo de monetización es con diferencia de los más funcionales que hemos visto. En cuanto a los podcasts de suscripción, como comenté, están muy basados en el mundo deportivo. Estos están más pensados en personalidades de redes sociales. Gente que, oye, yo soy instagramer de fútbol, me voy a hacer un podcast para hablar de cosas que no hablo en mis redes sociales. Pues lo voy a cerrar completo y que la gente que venga desde Instagram pague por todo mi contenido. No tienen ningún episodio en abierto y para este modelo sí o sí tenéis que tener influencia en redes sociales, si no, no va a salir adelante. En cuanto al contenido extra, aquí vamos con estrategias un poco más disruptivas, la verdad. Bueno, disruptivas. Para quienes nos hemos criado en las redes sociales, sorteos vemos muy a menudo, pero más allá de los episodios exclusivos. Como dije, están los sorteos y regalos, los eventos, acciones para superfans, que ya comentaremos, documentación adicional, y más, porque las puertas están abiertas para cualquier idea que tengáis mientras la plataforma lo permita. En este caso, para contenido extra basado en eventos, tenemos Misterios Cotidianos, que ellos, sí es cierto que suben episodios para fans, pero también para todos los que les apoyan,
les anuncian los eventos con anticipación para que puedan comprar las entradas de forma anticipada también. Porque ya que estáis ahí todos los días, qué menos que recompensaros por estar ahí. En cuanto al contenido para superfans, este es un caso muy, muy especial, que es el de V9, que es de Fórmula 1, que lo enseñó Laura antes. Estos chicos tenían una cierta inquietud. Querían comunicar, son de periodismo también, de ciencias de la comunicación, y querían un podcast de Fórmula 1, con episodios especiales para fans también de Fórmula 1. Pero dicen, oye, tenemos mucha gente que nos viene a escuchar y no solo les interesa la Fórmula 1. Entonces, también suben en privado y para fans, o sea, el episodio está en oculto y lo pasan por sus canales de comunidad, episodios en los que hablan de otras cosas. Es decir, tú te encuentras cuando llegas a su podcast todo episodio de Fórmula 1, pero ellos tienen episodios como ese de los mamarrachos del mes de abril, que no tienen nada que ver con la Fórmula 1 y esos son para sus fans, para sus seguidores más fieles que pues quieren escucharles hablar de otro tema que no tiene que ver con el podcast. ¿Y cómo podemos preparar el lanzamiento para las suscripciones para fans, para lanzarnos a monetizar? Como en todo en esta vida, la comunicación es la clave. Anunciarlo, redes sociales, en el podcast. Oye, a partir del el domingo va a salir, a partir de ahora, un episodio nuevo que va a ir en esta línea. El primero va a ser sobre esto. Y la semana siguiente, otra vez. Y la semana siguiente, otra vez. Y lo comentáis también en los episodios. No hay que tener miedo a ser pesados. Obviamente, hay que conseguir fans. En este sentido, no hablamos tanto de usuarios de pago como tener una comunidad detrás. Antes de lanzarse a este modelo de monetización, hay que tener comunidad, pero antes de lanzarse a la monetización en general, también de anuncios y de publicidad, hay que tener comunidad. Y eso es lo que hay que conseguir antes. Entonces, ¿cómo podemos conseguir fans de manera recurrente? ¿Qué herramientas tenemos? Por una parte están las acciones. Como dije, la promoción de tus episodios en abierto, de voy a hacer este episodio, estad atentos porque va a salir este episodio. Los avances exclusivos, que en este caso es sacar unas pildoritas, por ejemplo, en redes sociales con momentos que van a pasar en el podcast. Podéis hacer también ofertas. Por ejemplo, tuvimos un podcaster que iba a subir sus suscripciones de fans, iba a cambiar el precio y dijo, durante todo el mes de noviembre podéis adquirirlo a este precio, a partir de diciembre está este, pero os queda la suscripción a este precio si la contratáis ahora. Pues es un impulso. Y lo dicho, promoción en redes y comunidad. ¿Y nosotros qué herramientas proporcionamos? Los fragmentos no son herramientas nuestras, pero sí que lo podéis hacer vosotros. El enlace de apoyo, tenemos un enlace directo que lleva al apoyo de las fans, que la gente, si vais a lanzar ese episodio, si lo queréis escuchar, podéis escucharlo en este enlace. Pues tenéis ahí un botón, pero también si queréis que os apoyen de forma recurrente, podéis utilizar ese enlace en cualquier publicación. Un widget de apoyo, este está más pensado para páginas web, y las estadísticas que siempre son útiles en todo en esta vida, la verdad. Y sin ellas no podemos hacer nada. Y por último, relacionado con las estadísticas, está lo de analizar y mejorar. En esta vida, para poder monetizar o para poder salir adelante con vuestros contenidos, con vuestras inquietudes de comunicar, tenéis que escuchar a la audiencia. Ellos os van a decir, ¡buah, me encanta esto en concreto! O esto no me ha gustado tanto. No todo el feedback es útil, pero siempre hay que escucharlo y decir, oye, ¿qué puedo sacar yo en claro de esto? Pues si hay 6 personas de 10 que me dicen, me encanta esto, haz más de eso. Haz más de eso. Y eso es algo a analizar, no solo en estadísticas, también en comentarios. Se analiza todo, los comentarios, las estadísticas, también en redes sociales qué es lo que más se comparte y también los momentos de publicación. Y luego otros modelos de monetización que tenemos, así pasando un poco por encima, está la publicidad en los patrocinios, que como dije, no puede conseguir campañas solo el Rubius, vosotros también podéis conseguirlas, pero tenéis que lanzaros a hacer contenido. La exclusividad y los partnership, en este caso, pues hay plataformas como la nuestra que si creen que un podcast es muy atractivo y que encaja perfectamente con su comunidad, van a apostar y van a decir, te voy a pagar para que estés en mi plataforma. Y también, bueno, pues modelos de partnership que normalmente incluyen
potenciar vuestro podcast y sacarlo adelante para que puedan monetizar lo más rápido posible. Y la afiliación que, como dije, a día de hoy tenemos que mejorarla. Bueno, estamos mejorándola, entonces no tiene sentido darle tiempo. Y hasta aquí, si tenéis alguna pregunta o tenéis algún proyecto en mente que queráis comentar, este es el momento. También podéis preguntar por la publicidad en podcast, También. si os interesa. Gràcies. Intentes a veure si funciona això? Hola, gracias por la charla. Yo soy bastante consumidora de podcast, escucho muchos. Y sí que es verdad que últimamente, bueno, durante unos años las marcas están haciendo sus propios podcasts como Druni, Better Foods y Nude Project y muchas otras. Y quiero preguntar un poco por la estrategia que cogen, si hacen estos podcasts como para crear más comunidad o más como tema monetario, no sé. Sí, es más un tema de comunidad, de fidelizar audiencias. O sea, no hay un retorno de la inversión de voy a tener más ventas. O sea, pueden llegar, pero en el caso, por ejemplo, de Nude Project, yo creo que les maximiza pues llegar más a la audiencia, pero también es como conocer más a las personas que están detrás de la marca, ¿no? Que son los que ellos mismos ya tienen cierta influencia, pero allí como que es un entorno más tranquilo y no tan frenético como las redes en la que tienen más rato para mostrar la marca. Entonces, hay que ir también con cuidado en cómo se enfoca un podcast de marca, ¿vale? Porque nosotros sí que hemos visto, hay algunos podcasts que son como más corporativos y otros que simplemente son como de branding, de la marca pasar un siguiente paso. Por ejemplo, Druni, bueno, pues traigo a personas que son conocidas, hacemos entrevistas, quizás hablamos de belleza o no, pero bueno, entonces lo que están ahí, yo creo que se hacen un poco de marca. Luego hay podcasts que son más corporativos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos algunos que, pues DKV, por ejemplo, ¿no? Aseguradora, tiene un podcast de salud. Esto lo hacen mucho algunas empresas en este sector. Entonces, pues bueno, es una manera también de llegar a dar más información a tus clientes, porque luego lo mueven dentro de sus redes de pues, newsletters a clientes, a los asociados, etc. Pero bueno, no es una tarea fácil el tema de lanzar un podcast de marca y conseguir esa audiencia. Nosotros recientemente preguntamos también a la audiencia si les gustan estos formatos. Es verdad que prefieren los podcasts de podcasters independientes o de influencers incluso, antes que los de marca, pero si están bien hechos, pueden funcionar muy bien. Y luego, si no optas por el podcast de marca, tienes la posibilidad de hacer patrocinio en podcast. Entonces, nosotros tenemos caso, que al igual tú lo puedes explicar mejor, de o bien menciones o bien patrocinar todo el podcast, como está Lando con La Pija en la Kinky o N26 con Poco se habla, que patrocinan toda la temporada. O estirando el chicle. Es que todo depende, o sea, hay marcas de todo tipo. Hay marcas que simplemente querían estar en podcast, hay casos así, no vamos a mentir. Nude Project, por ejemplo, sí que busca generar comunidad y transmitir ese espíritu Nude Project, fidelizar a la gente en su marca y sentir que formas parte de algo, y tienen un espíritu así como muy de esencia propia, pero ellos sí que tenían voluntad de crear un podcast. O sea, no es el típico podcast de marca de yo pago y haz que funcione, por así decirlo. Ellos se han buscado el que fuese de ellos y generes esa comunidad. Entonces, dependiendo del proyecto que tú tengas, puedes llevar distintas formas. Telefónica, por ejemplo, también tiene su... El de encuentros. Los encuentros de Telefónica, que están más enfocados a todo lo que es el aspecto de la fundación y el arte de el acto de comunicar, el posicionarse como marca dentro de lo que es en su compromiso social. Porque muchos también se buscan posicionar como marca dentro de un aspecto. Y luego está pues eso, los que invierten porque hay que tener un podcast, porque hubo un boom en el que había que tener un podcast, y quizás en esto es mucho más rentable anunciarse y vincularse a un podcast que ya existe. Como decíamos, estos ejemplos de un patrocinio durante toda una temporada con un podcast que sabes que te quieres vincular una temporada porque sabes que es pues muy limpio, como es el Kaiku, que se ha vinculado con Estirando el Chicle.
que también a ellos les sirve un poco para blanquear su marca, no vamos a engañarnos. ¿Cuál es la percepción social que tienen todos los batidos, las patatillas y todo esto? Pues claro que se quieren vincular a podcast de gente joven porque cada vez la gente está más concienciada en comer sano. Entonces son un quid pro quo, básicamente. Pero quizás anunciarte si te sirve más esto en patrocinios de larga temporada o si quieres menciones puntuales. Muchas veces hay marcas que tengo esta campaña eventual que va a durar 2 meses, me gustaría estar en podcasts que tengan este espíritu, este look and feel. Ah, perfecto, pues los podcasts que más te interesan son este y este. ¿Quieres convertir? ¿Quieres básicamente hacer brand? Hay de todo tipo, todo depende del objetivo que tú tengas. Gracias. A la hora de monetizar, habéis dicho que desde Spotify pueden ir a iVoox y tal. El tema porcentajes de cuánto se lleva iVoox, cuánto se lleva el creador y cuánto se llevan las otras plataformas. Vale. En nuestro caso es un 5% de vuestros apoyos, o sea, os quedáis el 95%, ¿vale? Hay que quitarle lo que son los impuestos de las plataformas, de las pasarelas de pago, ¿vale? Pero eso es todo para vosotros, ¿vale? Dentro de iVoox lo que tenemos es un panel de monetización donde se van viendo los apoyos que se van recibiendo, ¿vale? Y luego tenemos conexión con Spotify. O sea, es lo que os decía, Spotify creó una herramienta que se llama Open Access, que lo que permite es que nosotros podamos publicar allí los episodios exclusivos. Entonces, eso lo podéis ver si veis algún podcast por ahí. Tenemos, por ejemplo, Crónicas de la Calle Morgue, veréis que hay episodios en abierto y luego otros que tienen un candado. Entonces, cuando el usuario clica en el candado, se le lleva a iVoox para apoyar, hacen el proceso de pago y luego pueden volver a Spotify y seguir escuchando allí. Eso ha sido algo muy positivo porque al final en los últimos años pues Spotify y sobre todo pues en según qué segmentos de edad es más conocido, entonces es una manera de llegar a todas partes, ¿vale? También os digo que es lo que comentaba Alex, nosotros hemos educado mucho desde ya creo que hace 8 años que tenemos las suscripciones para fans y a la gente no le parece raro encontrar contenido cerrado del que tiene que pagar dentro de nuestra plataforma, ¿no? Pero en Spotify cuesta un poquito más. No sé si ya es que la gente paga ya el premium y es como, bueno, ahora tengo que pagar otra cosa y tal, pero son apoyos muy pequeños, desde 1,99 € al mes. O sea, que en realidad, pues, jolín, para un creador que te está entreteniendo, ¿no? Funciona. Pero lo que pasa es que hay que empujar, como decía Alex, intentar que la gente entienda por qué estás haciendo esto y poder soportar tu proyecto. Y tenemos muchos podcasts que ya viven de esto, que es su entrada de sueldo, digamos, vaya. Sí, muchos podcasters, o sea, por ejemplo, Crónicas de la Calle Morgue, que era uno de los casos que destacamos, ella trabajaba de criminóloga, pero para cosas de DGT, y lo dejó todo para dedicarse al podcast, porque llegó a tener pues una recurrencia económica que se puede permitir eso. O sea, aparte, Ana es muy determinada, o sea, lo hizo en 6 meses. Sí. Que eso no es tan fácil, ¿eh? O sea, hay creadores que nosotros llevan 12, 13 años creando contenidos y tardaron bastante en monetizar porque la gente todavía no estaba con esa percepción de vamos a pagar por algo. Ayudó mucho la llegada de Netflix, las suscripciones, todo esto. Bueno, además el caso de Ana es nuestro caso de éxito, que no cumple muchas cosas de las que decimos, porque a Ana no le gustan las redes sociales, no hace recortes en TikTok, no hace publicaciones en redes sociales, pero ella sabe mucho de SEO. Entonces, indexa el contenido a golpe de descripciones, títulos y palabras clave, que es una barbaridad. ¿Tenemos más preguntas? No. ¿Puedo yo lanzar una última? Sí, claro. Es que ayer estuvimos también, ¿cómo empezó esto? ¿Hay preguntas? ¿Dónde? Ahí, súper. Bueno, es que es muy temprano, es normal que estén tímidos todavía. Claro. Café todavía no ha hecho efecto. Yo no tomo café, así que... Vale. Yo me preguntaba, porque yo consumo muy pocos podcasts, nunca he consumido podcasts, aparte de Crims, por ejemplo, y cosas así. Y a mí me pasa, que lo estaba hablando justo con mi compañero ahora, que cuando nos encontramos delante de un podcast el cual tiene un contenido que se tiene que pagar, automáticamente yo como que tengo una especie de... En catalán se diría como rebuig. Sí, rechazo. Sí, rechazo. Hacia este podcast, en el sentido de... pasa como a no agradarme, a no gustarme el podcast simplemente por este hecho. Que yo entiendo que la gente lo tenga que hacer por el hecho de
poder sobrevivir o que tenga bueno, cobrar por lo que hacen. Pero claro, ¿hasta qué punto es como invasivo? Es que yo lo encuentro invasivo a veces. No sé, Bueno. ¿cómo lo veis vosotras? Es lo que decíamos, nosotros siempre recomendamos el tema de la combinación, o sea, un podcast cerrado completamente. Entiendo que, claro, si no conoces mucho a ese creador, no sabes realmente, o sea, que te va a rentar el pagar, pues es un freno muy brutal. Pero si tú tienes la mayoría del contenido abierto y de tanto en tanto hay algo que no puedes escuchar, pues oye, hay que... Yo entiendo que hay gente que no se plantea cero pagar y puede no gustarte, pero hay que también ver la otra cara, que esa persona está dedicándole en tiempo a entretenerte. O sea, tú pagas Netflix para ver películas que se han tenido que producir y Netflix las ha pagado antes y luego con la suscripción recuperará lo que les ha costado, ¿no? Pues estos creadores, que la mayoría son independientes, que son personas como vosotros, que pues al igual lo están haciendo combinándolo con su trabajo, en los ratitos que tienen libres, etcétera, pues claro, sí que merecen un poquito de ayuda para llevar a sus proyectos. Ya te digo que es muy poquito, ¿eh? Pero bueno, que nosotros hemos visto que esto se ha ido normalizando y si hay contenido abierto y cerrado, sí que habrá alguien que tenga la misma sensación que tú y al igual le deja un comentario de no te pienso pagar, no sé qué. Bueno, puede pasar, pero la mayoría de gente lo acepta bien, ¿eh? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el rechazo que dices es muy normal y he de decir, sobre todo en la edad en la que estáis. O sea, aquí todos hemos sido universitarios, cada céntimo cuenta. Es verdad. O sea, aquí nadie te va a juzgar por eso, pero sí que el tema de los apoyos surge más al cabo de un tiempo. Yo a lo mejor es que soy de la generación de Twitch, YouTube, y también estaba muy mira, el Prime, pues le dejo mi Prime. Y no lo tienes tan normalizado porque está el Prime, pero es que tú ya has pagado el Prime por otra parte. Y es obviamente muy cómodo. Pero es normal ese rechazo, porque es como dice Laura, al final lo que te lleva es más una conexión emocional, porque aquí entra el juego de las relaciones parasociales que se generan en Internet con las personalidades de Internet que sientes como si fuesen casi tu colega. Entonces ahí es muy fácil que si tú has consumido varios episodios que están en abierto, aunque hayas otros encerrados, y dices, pues voy a pasar de este episodio encerrado porque no me llama la atención y no quiero pagar, pero tú hayas escuchado todos los demás hasta que dices en un momento, ay, en el fondo no es tanto, pero como te digo, también influye un poco el momento vital de cada uno y es normal. Pues muchas gracias. ¿Alguna más? ¿Ves? Uy, cómo nos estamos animando, ¿eh? Qué bien, qué bien. Pero, por ejemplo, esto de monetizar podcasts como La Pija y la Kinky, que nunca, o sea, no tienes que suscribirte para escucharlo o algo, ¿cómo lo hacen para ganar dinero? Con publicidad. Con marcas. Claro, Ellos- con marcas. Pero, o sea, ahora sí que está calando, pero antes... No, porque las plataformas donde se alojan los contenidos también insertan publicidad, que es un poco lo que ha comentado Alex. O sea, hay una parte que depende de las cifras del podcast y de lo que mueva, entran en los programas de revenue share, que es como en YouTube, ¿no? Que te reparten por la publicidad. Pues con el podcast también pasa lo mismo y luego pues campañas directas que puedan conseguir. Pero claro, eso llegas ya cuando ya ellos en concreto ya son influencers, ya han pasado esa parte. Entonces pues lo hacen de esta manera. Claro, por ejemplo, cuando tú te lanzas a hacer contenidos en cualquier plataforma, vas a tener que invertir una media de tiempo sin tener ningún retorno. O sea, sí puedes ser Ibai y que tu media de tiempo sean 2 meses, pero una persona normal puede tardar 1 a 2 años hasta que literalmente pues entre una marca o se genere un retorno. Con los apoyos de las fans se tarda bastante menos, pero el caso de La Pija y la Kinky además es bastante concreto porque estirando el chicle sí que tiene un periodo de tiempo donde pues todo esto era campo Sí, eran indies total. y eran indies Cuando total, empezaron. hasta que luego sí que las cogieron y pues bueno, sí que tuvieron un retorno económico apoyado en marcas, apoyado en plataformas que les garantizaban un pago anteriormente, pero La Pija y la Kinky estuvo muy poco tiempo sin ver ningún retorno hasta que de repente los coge Spotify. Spotify en ese momento sí que estaba apostando por remunerar a ciertos podcasts y tenerlos en exclusiva.
y les pagó por tenerlos en exclusiva durante un tiempo y luego les abrió y vino Zalando. Entonces ellos lo hacen gratis porque ya tiene alguien que les pague. Sí, o sea, es complicado llegar a ese punto. O sea, hay que insistir. De salida es imposible. Claro, o sea, que puede quiero decir, pasar, pero... aunque seas conocido, mínimo un par de mesecitos. Creo que a ellas les ayudó también el Entonces, ¿solo tú? traer a Rosalía, ¿no? Al podcast. Sí, bueno, y a Pedro Sánchez. Sí, sí. Bueno, eso fue después. Sí, Pero, esto o fue sea, después, cuando estaban con pero Spotify. pegó un boom. Ujú. Bueno, gracias. Quería preguntar si hay algún tipo de política sobre la publicidad, es decir, algunas marcas que si estás en la plataforma de iVoox no puedas hacer como de patrocinador o alguna cosa así. No, o sea, las marcas llegan por las agencias. Y nosotros, por ejemplo, bueno, eso lo puedes contar tú mejor, Alex. Sí, sí, a nosotros nos llega una agencia y dice, tengo una campaña, quiero anunciarme en podcast de este estilo. Vemos los podcasts ideales, hacemos una propuesta. Realmente las limitaciones las pone el podcast, porque a lo mejor no se quieren vincular con según qué marcas. Dicen, oye, yo no quiero apuestas, yo no quiero bancos, no quiero petroleras. Entonces el límite lo ponéis vosotros realmente. O sea, porque a la inversa, como que el propio podcast le contacten y como la plataforma no quiera que... O sea, como si iVoox puede regular un poco la publicidad del podcast, pero no que os llegue a vosotros, sino a la inversa. No. Sé si- No. Vale. Pues era esta. Gracias. Ahora creo que sí. Y ahora mi pregunta es, claro, antes habéis preguntado, ¿alguien tiene pensado un podcast? Y bueno, nos han levantado manos igual por timidez o igual porque nos pensamos que esto del podcast ya ha hecho su boom, ya no hay sitio, ya está todo cubierto. O sea, cuando vosotros os viene una marca y vosotros seleccionáis los podcasts ideales, ¿cómo os quedáis desde iVoox? Es decir, ¿nos falta gente? O sea, tenemos que ponernos a hacer podcast, porque en Estados Unidos el podcast sí que lleva mucho tiempo pegando muy fuerte y justo estábamos comentando ayer que igual aquí está empezando a despuntar y la sensación es que hay como mucho espacio para más creadores. ¿Es así? Sí que hay más espacio. O sea, te puedo decir, hay campañas que son súper fáciles de hacerlas fluir. A veces se dificultan por otros motivos. Muchas veces te llegan y dicen, quiero conversacionales. Y entonces tienes que convencer a la marca que no solo quiere conversacionales. Porque conversacionales para ellos son podcasts de influencers. Pero luego a veces te llegan acciones que tenemos una, por ejemplo, que está siendo un parto, que dicen, quiero estar en podcast de odontología, veterinaria, médicos. Y de repente te tienes... de repente te tienes que buscar podcast de odontología y decir, bueno, vamos a ver, he encontrado uno. Hay uno, claro, como son uno en activo y con un volumen medio alto, te dicen, esta es mi tarifa y no la puedes rebatir porque no hay competencia. O sea, también que haya más podcasts hace que bueno, haya variedad de tarifas y se pueda mover. Pero sí que hay espacio un poco para todo. Y cuando negociamos con marcas, esto, por ejemplo, lo contaba con Sune y con Laura al principio, yo esta semana querían conversacionales de influencers y para revalorizar un podcast indie de no influencers, me decían, es que tiene poco volumen. Porque claro, ahora en la cabeza de las marcas está las 100.000 escuchas para arriba. Bueno, piensan en YouTube. Claro, no, piensa en YouTube, no, piensa en influencer directamente. Influencers, sí, y esto lo dijo Ángel Martín, 1.500 personas, es el Teatro Lope de Vega, no es cosa menor. Entonces yo he tenido que decirle a una marca, oye, que estas personas hacen 2 conciertos de Lady Gaga en el Palau Sant Jordi, para que digan, pues efectivamente no es tan poco. Entonces ahí las negociaciones son cosas y hay espacio para todo. También estamos en un punto de educar a las marcas, o sea, el formato, aunque es longevo, ha llegado un poco hace poco a las marcas y a las agencias, entonces todavía hay cosas que se están tomando el pulso. Nosotros siempre somos del long tail, o sea, sí, vale, quieres estar, en el poco se habla, no sé qué, porque, son influencers, como decía Alex, pero tienes un montón de podcasts que les siguen, que tienen comunidades súper fieles y que también les va a venir bien que llegue tu marca a ellos, ¿no? No te quedes solo
con eso, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, faltan podcasts de lifestyle, ¿no? Decían, es que tenemos marcas de gran consumo que quieren podcasts de, pues eso, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ¿será que no todo el mundo se lava el pelo y no puedes hacer un anuncio de Pantene en un podcast de historia? Pues bueno, podrías hacerlo, pero bueno, las marcas también piensan en las campañas a nivel creativo y bueno, pues quieren cosas más específicas, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que se está haciendo. Sí, Creo sí. que ha gustado mucho esto de que faltan podcasts de lifestyle, ¿eh? O sea, esto va a calar. A ver, hay, por ejemplo, una chica que yo la sigo en TikTok, que se llama Almu Carrión, que era famosa porque se cogía un micrófono con un tenedor, que lo ha perdido. Ella se abrió un podcast para hablar de moda, lo ha dejado a medias y es como... Hay literalmente muy pocos podcasts de moda, o sea, puedo contar con los dedos de una mano cuántos hay prácticamente. O sea, quiero decir que no estén vinculados ya a una marca, que sean independientes. Entonces hay espacio para todo. Y lo que dices de que Estados Unidos va muy por delante, bueno, Estados Unidos inventó la publicidad directamente, pero nosotros llevamos 15 años porque Juan Ignacio, que es nuestro fundador, trajo el podcast, no trajo el podcast a España, pero sí la primera plataforma de podcast. Y, bueno, un adelantado a su tiempo. Todo era campo. Todo era campo. Decíamos antes. Muy bien, pues un mega aplauso para esta charla. Mil gracias.